Un primer tema, pues que vamos a decir que ha sido el gran tema de la propuesta de la reforma fiscal estadounidense, es la reducción del impuesto corporativo a las empresas del 35% al 21%. Y había una discusión de si este entraría en vigencia hasta el 2019, pero Trump, pues muy a su estilo, se aferró a que fuera aplicable a partir del 1 de enero y por lo tanto finalmente se aprobó con estas características. Es decir, esta reducción de tasa ya es aplicable para 2018. Y la reducción de tasa viene con una serie de situaciones que no son tan… hay que leerla pues con toda su extensión, porque el sistema norteamericano, del que nosotros somos una copia y luego nosotros la tropicalizamos y la hicimos como quisimos, en donde las entidades, la entidad federal, la estatal y la municipal o la local en Estados Unidos pueden establecer sobre un mismo tributo diferentes niveles de tasas que acumuladas están referidas a una misma actividad. En México, nosotros, aunque tenemos constitucionalmente esa estructura, la realidad es de que en la práctica se derivó en un esquema de convenios de coordinación fiscal entre la federación, los estados y los municipios, y todo el mundo renunció a gravar con sus impuestos locales a cambio de una participación del impuesto federal. Y nosotros no tenemos estos esquemas, pero en Estados Unidos pues hay un impuesto sobre la renta federal, un impuesto sobre la renta estatal. Pero no todas las entidades federativas tienen sus impuestos sobre las rentas estatales. Hay estados, como por ejemplo Texas, que su impuesto es cero, no tiene impuesto estatal al impuesto sobre la renta y solamente aplica el impuesto federal. Pero hay entidades como California, por ejemplo, que tiene un 9% de impuesto sobre la renta estatal, y el federal, que antes era del 35% y ahora está en el 21%. Lo que sucedió en la reforma es que tradicionalmente, como estaba hasta antes de 2018, los impuestos estatales eran deducibles del impuesto federal. Lo que pagabas del impuesto estatal lo podías deducir del impuesto federal. Esto ya no se va a poder hacer. Parte de la reforma que provocó la reducción de tasa del 35 al 21 impidió a las entidades federativas o a los contribuyentes deducir el impuesto sobre la renta estatal. Se especuló mucho sobre este tema porque, casualidad o no, las entidades federativas que votaron por Trump son la gran mayoría entidades que tienen o impuestos estatales, impuestos sobre las rentas muy bajos o ninguno. Y las entidades federativas que menos votaron por Trump son las entidades federativas que tienen impuestos estatales sobre la renta más altos, como por ejemplo California o el estado de Nueva York. Esas entidades federativas que tenían tasas alrededor del 9%, que son las más altas, que no votaron por Trump, son las que en Estados Unidos van a salir. Las empresas que estén radicadas en esos domicilios de esas entidades federativas, pues ya no van a poder deducir el impuesto de la renta y por lo tanto va a ser una sobretasa al 21%, porque ya no la van a poder deducir y entonces la van a tener que pagar y por lo tanto se va a acumular a la del 21%. Dicho de otra manera, la tasa federal se reduce del 35 al 21, pero habrá que ver en cada entidad federativa del que corresponda pues el negocio, la empresa, tendrá que adicionar pues acumuladamente ahora, porque ya no lo va a poder deducir, la tasa de impuesto sobre la renta del estado. Entonces nuestro vecino California, pues si le subes el 9%, está terminando pagando un ponderado de un 26%, o sea, realmente la tasa no se le reduce tan significativamente como se le reduce a las entidades federativas en donde tienen un impuesto muy bajo o nulo, ¿sí? Prácticamente pues Texas, Alaska, casi todos los estados del centro de Estados Unidos tienen muy bajas tasas de impuestos sobre la renta estatales. Entonces, es correcto, es una reducción significativa,
se baja del 35 al 21% y es algo que pues es lo más importante de la reforma que se presenta, pero finalmente habrá que ver, dependiendo de cada estado, cómo queda con este tema, ¿no? El otro punto es que Estados Unidos cambia de un sistema que antes era, pues, el sistema gringo era overseas, ¿no? Para todo el mundo, tus ingresos universales, donde los obtuvieras, tenías que pagar. Ahora está cambiando esta óptica el gobierno de los Estados Unidos por una óptica en donde lo que importa ahora es el impuesto territorial de Estados Unidos. Ya no le va a importar gravar a los dividendos obtenidos por empresas o ganancias en el extranjero. Como que Estados Unidos está diciendo, adelante con eso que no se grave. Pero aquí en Estados Unidos es donde vamos a empezar a regular y gravar. A nosotros nos tocó en alguna ocasión, hace algunos años, esta había sido una preocupación constante de Estados Unidos en crecimiento, porque se estaban dando cuenta que los inversionistas norteamericanos que hacían negocio fuera de los Estados Unidos no estaban declarando las ganancias, los dividendos, los pagos que recibían de las empresas en el extranjero y no los estaban reportando en Estados Unidos. De hecho, se creó una división específica del IRS para perseguir a esas personas físicas que invertían en negocios fuera de Estados Unidos para saber si estaban declarando o no esos dividendos. No estaba siendo muy eficiente porque además era un poco pequeño el departamento, nos tocó conocerlo en una plática en San Diego al director de esta área y pues la realidad es de que no tenía mucho presupuesto y control de lo que se estaba haciendo. Prácticamente nos mencionó ahí que se iban a enfocar en los peces gordos, iban a tratar de ser muy eficientes para tratar de recaudar lo más posible con los menos posibles, en donde hubiera mayores ingresos, pero prácticamente estaba pues incipiente. Pareciera pues que ahora con este nuevo enfoque de la política fiscal estadounidense, ahora se preocupan más por esta visión territorial que overseas, ¿no? Otro dato importante es que se desaparece el impuesto mínimo corporativo. Era como el que teníamos aquí, el impuesto al activo, que pagábamos al menos algo cuando no tenías utilidades conforme a tus activos. Este impuesto corporativo mínimo que existía en Estados Unidos lo eliminan. Si pierdes, pierdes y bueno, pues ahí se queda, no hay pagos mínimos como pues ocurría cuando lo teníamos nosotros, ¿no? Una cosa que te llama mucho la atención es que, bueno, aquí nos copió Trump porque nos copió el decreto de repatriación. Sabe el gobierno estadounidense, muy a lo contrario de lo que mucha gente cree, de que el norteamericano es escrupuloso en el pago de los impuestos y que paga y prefiere pagar en Estados Unidos que en cualquier otra parte. La realidad es de que en los últimos años esto ha sido ya no tan claro. El estadounidense también, cuando va y hace negocios fuera de Estados Unidos, no estaba pagando lo que tenía que estar pagando. Esta división nueva del IRS que les comento se abrió precisamente porque tenían identificado que el norteamericano que invertía fuera de Estados Unidos no estaba pagando. Entonces, aquí, ¿qué hace Trump? Pues igual como lo hicimos aquí en México, tráiganse todo el dinero, hasta lo puso en especial, le bajó 0.5% menos que nosotros, y se trajo y le está diciendo a los norteamericanos, tráiganse el dinero para acá, paguen el 7,5% y ya está pagado el impuesto. Lo que me llama muchísimo la atención y que lo compartí aquí con César es que cómo son los norteamericanos de abusados, porque a todo mundo nos dan lata con el efectivo, menos a ellos. Porque este decreto de repatriación les permite traerse el efectivo, depositar el efectivo y pagar el 14.5%, limpiar el dinero de impuestos con el 14.5%. Aquí depositamos 100,000 pesos en el banco y casi nos echan a la Gestapo, mano, porque está, amén de que sean en dólares, porque eres narcotraficante inmediato, ¿no? Entonces, es realmente interesante porque vuelvo un poco al mismo tema. Este mito de que al norteamericano le gusta pagar muchos impuestos, lo que estábamos viendo en la realidad también es que el norteamericano estaba guardando su dinero que cobraba en efectivo en cajas de seguridad en los bancos, pero no lo depositaba en la cuenta bancaria,
la cuenta de cheques, en la de débito o así, inversiones, los metía en paquitas en las cajas de seguridad, en metales o en alguna otra cosa para no pagar impuestos. Entonces, pues esto lo están viendo como una oportunidad para regularizar todo ese pago de impuestos que no hacían.